alimento, nos ha dado salud, nos ha dado, ¿no es cierto?, y ha puesto paz en nuestros corazones. Así que el Señor Jesucristo nos bendiga, nos guarde, nos ponga una rica bendición a todos los que se van a ir conectando un momento hoy día lunes, ¿no es cierto?, vamos a reflexionar en la palabra del Señor Jesucristo, lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra, siempre, ¿no es cierto?, reflexionar en ello, ¿no es cierto?, y hacerlo meditar, ¿no es cierto?, el orden de la iglesia de Jesucristo, el orden de la iglesia de Jesucristo. Por eso lo hablamos, ¿no es cierto?, el orden que debe tener la iglesia, ¿no es cierto? Dice el Señor Jesucristo, nos enseña muchas cosas maravillosas, nos habla a través de su palabra, ¿no es cierto?, para poder meditar, ¿no es cierto? Vamos, ¿no es cierto?, a leer las Escrituras. El Señor bendiga a todos los que están, a los que se van a ir conectando. El Señor bendiga, ¿no es cierto?, nuestro hermano John Celada, que el Señor Jesucristo lo bendiga, ¿no es cierto?, lo guarde con muchas bendiciones, y también nuestro hermano Jaime, también, ¿no es cierto?, que hace un día que no le vemos. Y así, ¿no es cierto?, el Señor bendiga a todo el pueblo remanente que Dios ha levantado en este lugar, ¿no? Y así bendiga a todos aquellos que se van a ir conectando. El Señor Jesucristo bendiga también, ¿no es cierto?, a aquellos que están enfermitos, ¿no es cierto?, que Dios los guarde, ¿no?, como pedía nuestro obispo, ¿no es cierto?, la oración por nuestra hermana, ¿no es cierto?, que está enfermita. Que el Señor Jesucristo nos bendiga, nos guarde, ¿no es cierto?, los con rica bendición a todos, y esperando en Él, ¿no es cierto?, y vamos a reflexionar un momento en la palabra del Señor Jesucristo, como le decía, ¿no es cierto?, que nos haga meditar, ¿no es cierto?, y para que no haya ignorancia en nosotros, ¿no es cierto?, de la manera que trabaja el Espíritu Santo en la Escritura, cómo trabaja, ¿no es cierto? Hay unos pasajes muy lindos que me gustan mucho, mi hermano, donde el Señor Jesucristo dice, ¿no es cierto?, que Dios es el Espíritu Santo. Otros pasajes dicen, ¿no es cierto?, que le dio el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Y otro pasaje dice, ¿no es cierto?, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y todo es maravilloso para entenderlo, ¿no es cierto? Sabemos que Él es el que trabaja. Este Dios que sobrepasa todas las cosas, ¿no? Este Dios grande, maravilloso. Y Él nos enseña en este día también a esta palabra, nos haga meditar, ¿no es cierto?, para sumergirlo en ella, ¿no es cierto?, para ver, ¿no es cierto?, que está todo en sus manos, que nunca ha perdido el control, como lo hemos dicho, ¿no es cierto? Nunca parece que un momento perdiera el control, pero nunca. El Señor siempre tiene el control. Vamos a leer allá en Corintios 12:1, vamos a leer un trocito, dice los dones. Allí nos habla, ¿no es cierto?, de aquello maravilloso, que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos guarde, nos colme ricas bendiciones. Así que esperando, ¿no es cierto?, que usted pueda conectarse, y así, ¿no es cierto?, invitándolo también, ¿no es cierto?, compartiéndolo con sus amigos, familiares, hermanos, ¿no es cierto?, para que puedan meditarlo también, ¿no es cierto?, este pasaje bíblico. Hoy día vamos a trabajar en Corintios, ¿no es cierto?, 12, estos días vamos a trabajar en Corintios 13, y así en Corintios 14 vamos a ir trabajando, vamos a trabajar en estos tres pasajes para irnos, ¿no es cierto?, hablando de la grandeza de nuestro Dios. Así que hoy día vamos a trabajar en el 12:1, vamos a trabajar, ¿no es cierto?, para la gloria del Señor. Sé que el Señor les bendiga, les guarde. Sé que un abrazo gigante. Si hay alguno que está enfermo, clama al Señor y Dios va a sanar. Si hay alguno que no tiene fuerza, pídale al Señor y Dios va a dar fuerza, ¿no es cierto? Y alguno falta de sabiduría, pídale al Señor y el Señor da para que sobreabunde. Así que el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde, ¿no es cierto?, y esperando siempre en Él, confiando en Él, para que la gloria de Dios se mueva en nosotros. Y vamos a dar lectura, mi hermano, Primera de Corintios 12:1, vamos a leerlo para la gloria del Señor. Dice la palabra así, mi hermano. Dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice el 2: sabiendo que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. Digno, ¿no es cierto? Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Mire qué lindo, mi hermano. Dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo.
Dice, pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, el 8 dice, porque a este he dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro según el mismo Espíritu. Miren qué lindo, hermano. Dice el 9, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagro, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversidad de géneros de lengua, y a otro interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mire qué lindo, hermano. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, sea judío, sea griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Mire qué lindo, ¿no es cierto? Señor Jesucristo nos bendiga, nos guarde, nos colme de ricas bendiciones, ¿no es cierto? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy oreja, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Dice, mire qué lindo, hermano, y todo el cuerpo, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fueran oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, para que lo anote. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Mire qué lindo, hermano. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. A uno puso Dios en la iglesia, lo saltamos un poquito, avanzamos un poco al 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. El 28 dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstol, luego profeta, luego tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. Miren qué lindo, hermano. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todo. Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Mire qué lindo, mi hermano, la palabra de nuestro Dios, bonita, maravillosa, ¿no es cierto? Dios nos bendiga y nos guarde y nos colme ricas bendiciones. Vamos a orar al Señor dándole gracias por esta porción, ¿no es cierto? Eterno Señor, te damos gracias en este día tan glorioso porque nos ha dado fuerza, energía, nos ha dado salud, alimento, Señor, y has puesto paz en nuestros corazones, en nuestra vida, y gracias te damos por aquello, Señor. Hemos leído tu palabra, Señor, tan maravillosa, Señor, que hace tan bien nuestra vida, Señor, y nos anuncia, Señor, estas cosas maravillosas, Señor, y nos muestra tu iglesia, que gloriosa, Señor, bendito Dios del cielo. Gracias te damos, Señor, por aquello tan maravilloso, Señor, porque nos has puesto como un miembro en la iglesia, Señor Jesucristo, para que podamos edificar los unos a los otros. Gracias te damos, Señor, por este día tan glorioso, Señor, que tu palabra, que es bendita, se nos manifieste en los corazones y podamos recibirla con gozo, con alegría, esta reflexión de este día de hoy, Señor Jesucristo, porque sabemos, Señor, que debemos reflexionar en su palabra tan maravillosa, tan linda, tan gloriosa, que abre nuestros ojos y abre nuestros ojos de nuestro entendimiento para ver lo que no vemos y podemos ver cómo se mueve el Espíritu Santo, cómo trabaja el Espíritu Santo, tú nos muestras a través de tu palabra. Te damos gracias y te pedimos una bendición. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, hermano, por todo. El Señor bendiga a nuestra hermana Nancy Olivo, Roberto Toledo. Muchas bendiciones, mis
amados hermanos, en Cristo. Dice, Dios le bendiga, Dios le guarde. Así los que se van a ir conectando, mi hermano. Tortas caseras Normita también, el Señor Jesucristo le bendiga. Un abrazo para ella, ¿no es cierto? Hace un día ya que nos probamos las tortas caseras Normita, ya de repente a mí nos caen unas tortas por allá, ¿no es cierto? Dios le bendiga, Dios le prospere, Dios le colme ricas bendiciones también a ella, ¿no es cierto? Así que el Señor nos bendiga, el Señor nos habla una palabra linda, muy maravillosa, mi hermano. El Señor nos dice aquí, mi hermano, dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mire qué lindo, hermano, no quiere que haya una ignorancia, ¿no es cierto?, en esto. ¿Por qué? Porque la iglesia, mi hermano, es diferente a lo ídolo. La iglesia se mueve con poder y con gloria. La iglesia habla. Dice, mire, su palabra nos dice, mi hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo cuando eras gentiles se os extraviaba, llevado como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Se da cuenta, mi hermano? Y habla de los dones, cómo se glorifica, cómo se manifiesta la iglesia de Jesucristo, mi hermano. Pero antes, mi hermano, estas personas que hablan aquí en los Corintios eran gentiles antes, ¿no es cierto? Después se habían convertido al Señor y Dios empieza a ilustrarles porque habían preguntas, ¿no es cierto? En aquel lugar de los Corintios había muchas preguntas, había mucha confusión, como también en estos tiempos hay mucha confusión y muchas cosas, mi hermano. Pero Dios lo dejó en su palabra escrito porque es maravilloso. Por eso nos habla aquí de esta palabra por tanto os hago saber, mire lo que nos dice, ¿no es cierto? Antiguamente, ¿qué hacían, no es cierto? Sabemos que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Mire, a los ídolos mudos, a las imágenes de oro, de plata que adoraban allí, ¿no es cierto? Y eran mudos, no hablaban, no decían nada, no caminaban nada, ¿no es cierto? Pero hoy no habla. ¿Por qué está hablando? Porque está hablando de los dones, porque si la iglesia, Jesucristo sí habla, ¿no es cierto? Y tiene instrumento, y Dios ha preparado, y Dios ha facultado a hombres, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor Jesucristo, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. ¿Se da cuenta cuando antiguamente, ¿no es cierto?, cuando adoraban toda su imagen, ¿no es cierto?, blasfemaban contra nuestro Señor, ¿no es cierto?, hablaban cosas contra nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando adoraban los ídolos, y muchos que adoran los ídolos reniegan contra nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero aquí nos habla, ¿no es cierto?, de que, mi hermano, hay que conocer al Señor, hay que vivir en el Evangelio, y para poder creer, para poder llamar, ¿no es cierto?, a Jesús Señor. Dios nos guarde, tiene que estar el Espíritu de Dios en nosotros, y Dios ha puesto en nosotros de su Espíritu, mi hermano. Por eso hablamos de las cosas del Señor. Digo, por tanto, hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué significa? Maldito. Mire, hablaba mal contra... Claro, cuando adoraban los ídolos, ellos, ¿no es cierto?, allí hablaban maldiciones contra nuestro Señor. Pero Dios nos habla de su palabra, ¿no es cierto?, que nos dice algo importante, ¿no es cierto? Nadie dice, a ver... Por tanto os hago saber de que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Porque Él nos ha dado su Espíritu y Él, ¿no es cierto?, nos hace hablar de su grandeza, de su maravilla, y empieza a hablar el Señor Jesucristo para que la iglesia se ordene, porque la iglesia de los Corintios estaba desordenada, ¿cierto? Como hoy día hay muchas iglesias, hermano, que también están desordenadas, hermano. Y Dios quiere ordenarla a través de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, a través del Evangelio. Por eso, hermano, nos habla, ¿no es cierto? Dice, y nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo engrandece a nuestro Dios. Mire, voy a leer un trocito para que usted lo vaya meditando, ¿no es cierto? Dice, en Juan 16, 14 dice, el que me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué? El Espíritu Santo. Como está el Espíritu Santo en la vida, mi hermano, se habla de... mi hermano, se da toda la honra a Jesucristo el Señor. Por eso el Espíritu Santo, hermano, que vendría, ¿no es cierto?, hablaría de Él. Como lo habla mi hermano en Juan 16, 14, allí, ¿no es cierto? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Quién es el que trabaja allí? El Espíritu Santo el que está trabajando. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? ¿Cómo nos enseña el Señor? Por eso es importante, hermano, meditar, mi hermano, cómo trabaja el Espíritu Santo. Muchas veces, hermano, queremos trabajar nosotros. No dejamos que el Espíritu Santo trabaje. Y Él quiere trabajar, mi hermano. Él quiere moverse, mi hermano, en los corazones. Que el Señor Jesucristo lo bendiga. Él quiere guiarnos, mi hermano. Por eso nos dice, mi hermano, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará
saber el Espíritu Santo. Mire qué lindo, hermano, la palabra de nuestro Rey, hermano. Por eso es importante meditar. Y nos enseña de esto maravilloso, lo muestra nuestro Señor, ¿no es cierto? Nos dice, por eso que dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Tiene que estar el Espíritu Santo allí en él, ¿no es cierto? Para que pueda glorificar. Tomará de lo de él y lo glorificará, ¿no es cierto? Y nos dice, mi hermano, el 1 Corintios 12:4, seguimos leyendo un poquito más abajo. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y aquí, ¿no es cierto? Por eso nos habla el Señor Jesucristo, nos enseña. Hay diversidad de dones, pero Dios es el mismo. Porque mi hermano está, hermano, de su reino, está gobernando. Él quiere gobernar de su reino. Dios nos guarde, nos enseña, hermano, esta palabra gloriosa. Dice, mire, y ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es un solo Espíritu. ¿Quién es el Espíritu, como decía anteriormente? En un pasaje nos dice, ¿no es cierto?, que Él nos ha dado el Espíritu de su Padre. Amén. Dice que el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre y el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Pero como Él nos ha dado de su Espíritu, del Padre. En otra parte nos dice que nos ha dado el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y en otra parte nos dice, ¿no es cierto?, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Se da cuenta, mi hermano? Dios nos ayuda, el mismo Dios trabajando, como nos enseña la Biblia, aquí como nos está enseñando nuestro Dios. Él quiere trabajar, mi hermano, dentro de la iglesia. Dios nos guarde. Si Él trabaja dentro de la iglesia, van a haber muchas bendiciones, mi hermano. Dios nos guarde. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Un solo Espíritu. Por eso muchas veces suceden cosas dentro de la iglesia y el mismo Espíritu que está trabajando y hay confusión. ¿Y cómo es esto, mi hermano? Si el mismo Espíritu está trabajando en uno y el mismo que está trabajando en el otro. Por eso nos ayuda el Señor Jesucristo para entenderlo. Mire, vamos a seguir leyendo un poquito más. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿qué cosa? Es el mismo. Hay muchos ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo que trabaja. Por eso es importante meditarlo, mi hermano. Por eso es importante conocer a este Dios maravilloso. Importante, ¿no es cierto?, que Dios gobierne nuestra vida para que renunciemos al yo personal, a nosotros. Y que Dios, como dijo Juan, ¿no es cierto?, conviene que yo mengue y que Él crezca, ¿no es cierto? Dios nos guarde y nos ayude, mi hermano. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Mire qué lindo, mi hermano. ¿Te das cuenta, no? Hay diversidad de ministerios. Hay muchos, mi hermano, ministerios, ¿no es cierto? Diversidad de ministerios. Y nos habla el Señor Jesucristo a través de su palabra. Y también nos habla el Señor Jesucristo. Y ahora bien, hay diversidad de dones. Hay muchos dones, ¿no es cierto? Dios nos guarde. Y hay diversidad. Hay muchos ministerios también, ¿no es cierto? Dios nos guarde, hermano. Dios nos ayude, mi hermano, para poder meditar en esto, que es glorioso. Trabajando en dones, mi hermano. Dios ha prometido el Espíritu Santo, mi hermano. Y de ahí, Dios, mi hermano, es el que faculta a la persona. Pero no entendemos muchas veces, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la promesa, hablamos de muchas cosas. Pero la promesa es el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Y nos enseña hoy día cómo trabaja el Espíritu Santo, cómo se mueve dentro, mi hermano, en las iglesias. Cómo que quiere que nosotros podamos ver aquello, mi hermano. Poder darnos cuenta de aquello, mi hermano. Mire, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El mismo Espíritu, mire. Dice, en Efesios 4:11 dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él dio su ministerio. ¿Se da cuenta, mi hermano? Y así hay muchos dones y muchos ministerios, mi hermano. Podemos buscar en diferentes lugares, ¿no es cierto? Dios nos guarde, nos ayude. Hay muchos donde el Señor Jesucristo quiere moverse, Él quiere trabajar dentro de la iglesia. Solamente somos un instrumento en las manos del Señor. Pero muchas veces nosotros queremos imponer cosas, ¿no es cierto? Nosotros queremos cambiar vida, pero no nos damos cuenta que el Señor Jesucristo es el que cambia vida. Él es el que transforma a través de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Miren lo que nos dice Corintios 6, mi hermano. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién es? Porque Dios, miren lo que nos dice, miren, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es en todo, es el mismo. ¿Quién es el que trabaja? ¿Quién es el Espíritu? Dios, ¿no es cierto? Dios es el que hace todas las cosas, mi hermano. Dios nos guarde. ¿Cuándo nos vamos a dejar llevar por nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo vamos a dejar que Dios obre dentro de la iglesia, ¿no es cierto? En muchos lugares. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y Dios nos dé la fuerza para poder meditar, mi hermano. Dios nos dé la gracia del cielo, ¿no es cierto? Dice, hay diversidad de operaciones. Hay muchas, ¿no es cierto? Pero Dios,
que hace todo, las cosas, en todo, es el mismo. Dios nos guarde, nos ayude, mi hermano, Dios nos dé la fuerza para poder meditar en esta palabra tan bonita, tan gloriosa, mi hermano, que nos enseña el Señor Jesucristo en su palabra. Mire lo que nos enseña. Vamos a leer Corintios, mi hermano, ¿por qué Dios hace todas las cosas? Por eso es importante meditarlo, ¿no es cierto? Primera de Corintios 12:11, mire, vamos a leer qué nos contesta la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice allá en Primera de Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no es como nosotros queramos. Todas las cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo en particular como Él quiere. ¿Quién puede decir al Señor Jesucristo, hermano, esto hay que hacerlo aquí, esto hay que hacerlo acá? ¿Quién podrá enseñar a nuestro Rey? Entonces Dios nos enseña, pero estoy leyendo en Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No, yo quiero ser cabeza, yo quiero ser el cola, yo quiero ser aquí, yo quiero ser mano. Dios es el que pone cada miembro en su lugar. Y eso nos cuesta entenderlo, mi hermano. ¿Por qué? Porque hay ese orgullo en los corazones. Cuesta, mi hermano, entenderlo. Dios nos guarde, nos ayude, hermano, para que esta palabra vaya a tocar nuestra vida y abra nuestros ojos de nuestro entendimiento y podamos meditar, ¿no es cierto? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo, hermano, a través de esta palabra tan linda, ¿no es cierto? Dios nos guarde, nos ayude. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Miren. Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. ¿Se da cuenta, mi hermano? Dios ha colocado cada miembro, hermano, en su lugar, como Él quiso. No como a nosotros nos parece. No, es que yo aquí, ¿se fija, mi hermano? Dios nos guarde y nos ayude para poder meditar en la palabra de Dios. Dice su palabra, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Por eso, hermano, debemos respetarnos los unos a los otros. Debemos respetarnos mucho, mi hermano. Dios nos guarde, ¿no es cierto? Porque cuando nos respetamos el uno al otro, respetamos a nuestro Dios, mi hermano. Dios nos guarde y nos ayude, mi hermano. ¿Le gusta la palabra? Linda, maravillosa, ¿no es cierto? Dice, pero a cada uno, voy a leer el 7, en 12:7, donde estábamos leyendo, 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿Para qué lo que es la manifestación del Espíritu? Para provecho. ¿Usted sabe lo que significa eso, para provecho? ¿Por qué para provecho? Para aprovechar, para poder... Estos dones, mi hermano, ¿para qué son? ¿Para qué Dios los dones, Señor? Para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure, ¿ah? Para que podamos entender las cosas, mi hermano. Dios nos guarde, nos ayude, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Es provechoso. Por lo tanto, no tenemos que mostrarle a nadie, mi hermano, que tenemos un don. Tenemos que trabajar con Él para provecho, para la iglesia, para que la iglesia se edifique. ¿Se da cuenta, mi hermano? Por eso nos dice, mire qué lindo, ¿no es cierto? Pero a cada uno le es dado, estoy leyendo 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Muchas veces hablamos de otras manifestaciones, pero no hay otras manifestaciones, ¿no es cierto? Se manifiesta nuestro Dios en muchas formas, ¿no es cierto? En los dones que Dios tiene, ¿no es cierto? Cuando vemos, ¿no es cierto? A lo mejor a un varón que lee la Escritura y la entiende fácilmente, ¿no es cierto? Nos quedamos sorprendidos cuando tal vez, ¿no es cierto?, alguien pone las manos sobre los enfermos y sanan, también nos quedamos así mirando, ¿no es cierto? Se glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque son manifestaciones de Dios, mi hermano. Porque Dios es el que hace todas las cosas, pero Dios faculta al hombre. Y Dios hace muchas cosas. Podemos orar y puede sanar a un enfermo, por supuesto. Dios hace muchas cosas. El Dios que tenemos es absoluto. Pero Dios nos habla que hay dones dentro de la iglesia, mi hermano. Mire que nos dice el Señor Jesucristo aquí en su palabra, ¿ves? Mire que nos habla en Corintios. Vamos a leer Corintios también, ¿no es cierto? Vamos a leer allá en Corintios 14, 2 de lo que estamos leyendo. Pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Mire que nos dice, mi hermano, en 1 Corintios 14, 2, un poquito más adelante. Así también vosotros, pues que anheláis dones. Así también vosotros que anheláis dones. Dice, espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Para qué son los dones? Para mostrarme,
para edificación de la iglesia. Porque, ¿sabe? Antiguamente no había iglesia, mi hermano. Y Dios hizo una iglesia y dio dones a los hombres. ¿Para qué? Para que esa iglesia se edificara. Para que esa iglesia se edificara, ¿dónde? En el fundamento de nuestro Rey. Por eso nos dice, pero vosotros que anheláis dones. Dios nos guarde y nos ayude, mi hermano. Por eso el apóstol Pablo enseñó estas cosas, porque había muchas preguntas en aquel lugar, había muchas dudas en aquel lugar. Entonces Dios nos habla a través de su palabra y nos ilustra, hermano. Nos enseña esto que es maravilloso, mi hermano. Dice, allá nos dice 1 Corintios 14, 12, así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación, ¿de qué? De la iglesia. Ahora entendemos para qué son los dones. Para edificación de la iglesia. No es para mostrarlo, para creernos más. Todo lo contrario, el Señor Jesucristo quiere que nos demos cuenta que solamente somos instrumentos en sus manos y que Él nos utiliza allí, ¿no es cierto?, para eso. Dios nos guarde y nos ayude y ponga humildad a nosotros, porque la naturaleza del hombre es grande, mi hermano. Dios nos guarde. ¿Por qué, hermano? Por eso el Señor Jesucristo le dejó un aguijón a Pablo. Le dio gracia del cielo a Pablo, mi hermano. Entonces, ¿qué le hizo el Señor? Le dijo, Él le pidió al Señor que le quitara el aguijón y el Señor dijo que no. Basta de mi gracia, porque yo me fortalezco allí en la debilidad. O sea, se glorifica a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Porque, ¿qué habría pasado, hermano, le quita el aguijón? Dios nos guarde y nos ayude. A lo mejor así también nos pasa, muchas veces nos pone en un lugar el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y ya lo creímos más que los demás, ¿no es cierto? Y Dios nos guarde y nos ayude. Dios nos bendiga y nos dé la fuerza. Por eso nos dice, pero a cada uno, allá en Corintios 12, 7, pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Acá en Corintios 14, 2 dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para esto, mi hermano, que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Para esto Dios nos está iluminando hoy día, mi hermano. Dios nos guarde hoy día, mi hermano. Hay hombres que viven por su cuenta hoy día. Hay hombres que son pastores, ellos hablan de los pastores y hablan de muchas cosas, mi hermano. Dios nos guarde, no se reúnen en un lugar. No, hermano, son evangelistas y las tienen todas, mi hermano. Dios nos guarde, nos ayuda y lo hacen todo. Hoy día no, mi hermano, hoy día hay una iglesia. Hay un cuerpo de Cristo. Que tenemos que someternos allí, mi hermano. Si no nos sometimos, hermano, a lo terrenal, ¿cómo vamos a someternos a Dios? Dios nos guarde, nos ayude. Dios nos bendiga, hermano. Dios nos dé la fuerza. Hay muchos que hoy día dicen, mi hermano, que te pusiste fanático, va todo el tiempo a la iglesia. Como que no es necesario reunirnos, como que estamos completos, como que ya no tenemos hoy día no tenemos hambre. Y muchas veces estamos allí, ¿no es cierto?, buscando allí, ¿no es cierto?, para poder aprender muchas cosas. Dios nos guarde y nos ayude, mi hermano, y llevamos el Evangelio como nosotros queremos, pero no nos damos cuenta, mi hermano, porque el enemigo es astuto, mi hermano. Dios nos guarde y nos ayude. Mire, seguimos leyendo un poquito más abajo, donde estábamos leyendo 1 Corintios 12, 8, dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Mire, solamente está trabajando un solo Espíritu, mi hermano. Allí como es tanta la grandeza de Dios, ¿no es cierto? Allí, ¿no es cierto?, a uno es dada, a uno dice, no a todos. A uno es dado, dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Qué nos muestra el Señor Jesucristo? Nos muestra entender la Escritura, la palabra. Hay muchas cosas que cuestan, pero ahí por la palabra, ¿no es cierto?, la explica, pero con más claridad. Hay otros que ven la ciencia, ven aquello que está escrito, ¿no es cierto?, aquello que está profundo, aquello que cuesta entender, porque también Dios tiene ciencia, ¿no es cierto?, la ciencia de Dios, ¿no es cierto?, pero ¿qué es lo que lo está facultando Dios? ¿Pero para qué? Para que la iglesia se edifique, ¿o no, mi hermano? Para que la iglesia se edifique, mi hermano. Dios nos bendiga y Dios nos guarde, mi hermano. Dios nos dé la fuerza para poder meditar en esta palabra tan maravillosa. Miren lo que nos dice mi hermano allá en 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, administre a los otros, como buen administrador de la uniforme gracia de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Para estos son los dones, mi hermano, no para aniñarnos que somos más grandes, no, mi hermano, no, porque no lo somos. Recuerde que, mi hermano, que Dios es grande en todas las cosas. Por eso nos enseña, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, mire. A otro, ¿dónde nos vamos nosotros a escudriñar? ¿Dónde vamos a encontrar? Hermano, el consejo en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Aquí está todo.
Allí está hermano, la ciencia, cosas. No tengo yo esto escondido en mis tesoros. El Señor allí tiene, hermano, aquello maravilloso. ¿Por qué lo hace Dios? Lo faculta. Es diferente al hombre natural. El hombre que Dios le da, ¿no es cierto?, palabra de sabiduría. El hombre que le da ciencia es diferente. Pueden entender las cosas que son de Dios. Por eso nos dice aquí en su palabra, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Allá en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, administre a nosotros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Para estos son los dones, mi hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mire qué lindo, hermano. Yo creo que todos tenemos, ¿no es cierto?, fe. Pero hay unos que tienen más fe. Hay unos que creen más, mi hermano, que están más. Y es porque dice la palabra aquí también, a otro fe, por el mismo Espíritu. Mire, el mismo Espíritu trabajando, ¿no es cierto? Dios nos guarde, mire, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu. ¿Se da cuenta, mi hermano? Pero lo separa el Señor, ¿se da cuenta? A uno fe, a otro sanidad, por el mismo Espíritu. ¿Pero qué nos parece a nosotros? Encontramos un texto, pero solamente tomamos lo que nosotros queremos tomar, pero no tomamos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por eso, hermano, cuando está hablando de los dones, está hablando de la iglesia. Estos dones están dentro de la iglesia, no un hombre, dentro de la iglesia, mi hermano. ¿Se da cuenta, mi hermano? Dios nos guarde. Por eso lo declara, dice, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu. ¿Quién trabaja? Nuestro Señor Jesucristo, hermano. El Espíritu Santo que se mueve en nuestros corazones, en nuestras vidas. Dios nos bendiga, Dios nos guarde para poder entender esto que es maravilloso. Que es glorioso para que usted lo analice, para que usted lo medite, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto? No todos tenemos dones de sanidad. Dios nos guarde. A lo mejor lo contamos todo y oramos al Señor por un enfermo y Dios se glorifica. Pero Dios, ¿no es cierto?, también se glorifica con aquel que Dios faculta, mi hermano, allí. Allí se glorifica la mano de Dios sobre él. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dios nos dé la fuerza para poder meditar, mi hermano, en la palabra de nuestro Dios. Mire, a otro el hacer milagros. Mire qué lindo, hermano. ¿Por qué, mi hermano? Porque esto es sobrenatural. Porque es la mano de Dios que está trabajando en la iglesia de Jesucristo. Y le daba a entender, ¿no es cierto?, ¿a quién? A los corintios en aquel. Hoy día nos da a entender a nosotros. Por su misericordia. A otro el hacer milagros. Mire qué lindo. A otros profecías, ¿no es cierto? Mire qué lindo. ¿Se da cuenta, mi hermano? No, mi hermano, le enseñan lo que es la profecía. Ya la profecía está escrita. Estamos esperando el cumplimiento de las cosas, mi hermano. Dios nos guarde, nos ayude, ¿no es cierto? A otro discernimiento de espíritu, mire. Y a otro diversidad de géneros de lengua, mire. Y a otro interpretaciones, ¿no es cierto? Dios nos lo va separando. ¿Por qué? Porque Él los pone como Él quiere, mi hermano. Pero nosotros creemos, ¿no es cierto?, muchas veces que todos hagamos una cosa, que todos hagamos esto. Y no es así, mi hermano. Dios nos guarde, nos ayude para poder meditar en la palabra de Dios y para que seamos guiados por la palabra de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, es Dios el que nos está guiando. Pero cuando hacemos lo que nosotros queremos, lo que nos parece a nosotros, pero Dios nos advierte. Dios nos habla una y otra vez para que reflexionemos, ¿no es cierto? Dice la palabra, a otro el hacer milagros, miren. Uno que podemos, ¿no es cierto?, pedir al Señor y Dios se puede glorificar, pero también aquel varón que Dios le ha dado aquello, ¿no es cierto?, puede, ¿no es cierto?, ahí hacer un milagro, ¿no es cierto? Porque lo hace nuestro Dios, mi hermano. Solamente somos instrumentos humanos, porque todo lo hace Él, mi hermano, dice. A otro profecía, a otro entendimiento de espíritu, miren, sin medir las cosas, ¿no es cierto? Dios nos guarde, nos ayude. A otro diversos géneros de lengua. Mire, ¿se da cuenta? No todos hablan lengua. Dios nos guarde, nos ayude. Esto, hermanos, para edificación de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, si nosotros hablamos lengua y no interpretamos, la iglesia no se edifica. Por lo tanto, estamos trabajando mal. Y es triste, mi hermano, que muchas veces hombres pueden hablar palabras, hermano, no por el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted lo cree? Pero ¿cómo puede ser tanto las cosas? Sí, puede ser, mi hermano. No hay temor de Dios en los corazones. No hay un temor de Dios. Si ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nos enseña el apóstol, ¿no es cierto?, a través de su palabra. Nos dice, ¿no es cierto?, en su palabra nos enseña. ¿Qué es lo que significa? El don de lengua es para que la iglesia se edifique, ¿no es cierto? Dios nos guarde, ¿no es cierto? Dice, diversidad de géneros de lengua y a otro de interpretaciones de lengua. ¿Por qué, mi hermano, tiene que haber esto? ¿Será lengua y no hay interpretación de lengua? Tiene que haber interpretación porque los dones son para edificación. ¿Cuántos, mi hermano, ignoramos estas cosas? Y el Señor nos dice, no quiero que ignoréis. ¿Ah? Porque antes, ¿no es cierto?, cuando no conocíamos a Dios, ¿no es cierto?, allí dice, ¿no es cierto?, que iban al oír los mudos, ¿no es cierto?
Pero hoy Dios está mostrando que Dios no es mudo, que Dios habla, ¿no es cierto? Mire qué lindo, mi hermano. Ahí 11, mi hermano. 1 Corintios 11, seguimos leyendo un poquito más abajo. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere, no como nosotros queremos, como Él, que me gusta, hermano, la palabra de Dios, porque no hay para tener confusión, como Él quiere. Mire qué lindo, hermano. Pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere, como Él lo quiere, mi hermano. Dios nos guarde, mi hermano, para que no hagamos meditar a la gente en cosas que no son reales, sino que podamos enfocarnos en la verdad de Cristo el Señor, mi hermano, en el Evangelio de Jesucristo, mi hermano, que nos enseña. Mire qué lindo, mi hermano, solamente Él, dice, hace uno, y el mismo Espíritu, hay uno solo, está trabajando, ese Espíritu de verdad, ¿no es cierto?, que nos ha dado nuestro Dios. Por eso nos dice el Señor, no contristé el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Ah? Dios nos guarde ese Espíritu que fue puesto en nuestro corazón, en nuestra vida. Dios nos guarde y nos ayude. Miren lo que nos dice el Corintios 12:12. Porque si, como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Miren cómo nos empieza como a enseñarnos Dios, ¿no es cierto? Que tiene muchos miembros el cuerpo, ¿no es cierto? Dios nos guarde, nos ayude, ¿no es cierto? Nos dé la fuerza, hermano. Dice, mire lo que nos empieza a enseñar para que nosotros no tomemos diferencia, ¿no es cierto? El mismo Espíritu que tenemos, todos lo tenemos, pero Él trabaja en diferentes formas en cada uno de nosotros. En diferentes formas trabaja Él. Eso es lo que quiere decir nuestro Señor, el Salvador Jesucristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, siendo judío o griego, siendo esclavo o libre. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Se da cuenta? Es uno que trabaja en nuestras vidas, en la iglesia de Jesucristo. Por eso cuando le decía yo anteriormente, como lo habla en Romanos, nos dice, ¿no es cierto? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Quién será el Espíritu de Cristo, mi hermano? Dice, si el Espíritu de Cristo mora en vuestra vida, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, levantará vuestros cuerpos mortales en aquel día cuando viene nuestro Rey. Y si no está el Espíritu de Cristo, no los levantaremos, mi hermano. Por eso, mi hermano, es importante, mi hermano, meditar en esto. Es importante, mi hermano, meditar. Dios nos guarde. Por lo tanto, es muy linda esta palabra gloriosa, mi hermano. Muy maravillosa. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, siendo judío, griego, sea esclavo, sea libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Mire qué lindo, hermano. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Mire cómo nos da a entender nuestro Dios. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. No habrán diferencias, ¿no es cierto? Pero que a lo mejor, pero todos, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. A lo mejor no sé cómo ponerle un ejemplo. A lo mejor no habla en lengua, pero es del cuerpo de Cristo. Dios lo tiene ahí, mi hermano. Y Dios ha puesto ese espíritu. A lo mejor no predica, pero es del cuerpo de Cristo. Es como diciendo, ¿no es cierto? A lo mejor esta pierna no hace tanto, ¿no es cierto? Dios nos bendiga. Dios nos guarde. Por eso nos hace meditar nuestro Dios, para que miremos nuestro entorno, mi hermano. Dice su palabra, miren. Si dijeren la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y le hace la pregunta, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto, si Dios nos pone como oreja, queremos ser ojo? ¿Se da cuenta? ¿Cuánto nos pone el Señor por pie y queremos ser cabeza? Dios nos guarde. Y lo hacía, ¿no es cierto?, meditar a todos los que estaban ahí, ¿no es cierto? También nos hace meditar a nosotros, mi hermano, en este día tan glorioso, mi hermano. Mire, leímos ya el 12-17. Lo saltamos un poquito, 16-17, no, todavía no. Mire, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el ojo? A ver, si todo el cuerpo fuese ojo, mire, ¿dónde estaría el oído? No hace la pregunta, ¿no es cierto?, para que nos demos cuenta, ¿no es cierto? ¿Por qué nos dice aquello el Señor Jesucristo? Si todos fuéramos ojos, todos funcionáramos igual como todos, seríamos todos ojos. ¿Dónde estaría el oído? Si todos fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Se da cuenta? No sé, lo está hablando, ¿no es cierto?, tan
como para no entenderlo. ¿Y por qué no podemos entenderlo, mi hermano? ¿Por qué no podemos comprenderlo? Dios nos guarde, nos ayude, mi hermano, nos dé la fuerza, ¿no es cierto?, para poder meditar en esta palabra. Miren lo que nos dice en Corintios, el mismo 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él. Es bueno entenderlo, como Él quiso. ¿Será cierto, mi hermano? ¿Será verdad esta palabra de Dios? Es verdad, es realidad. Por eso muchas veces, mi hermano, siempre decimos, ¿no es cierto?, que no debemos tener más conceptos que el que debemos de tener. Porque Dios hace todas las cosas, mi hermano. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Siempre, hermano, Él es el que hace las cosas, mi hermano. Él es el que hace, hermano, las cosas. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y lo explica, ¿no es cierto?, el apóstol, mi hermano, a través del Espíritu Santo que nos está hablando. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Mire qué lindo, ¿no es cierto? Nos hacía, ¿no es cierto?, en ese tiempo aterrizar, ¿no es cierto?, los corintios, porque cada uno se arrancaba con los tarros también, ¿no es cierto? Y hoy día nos hace aterrizar a nosotros también. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Se da cuenta, mi hermano? Debemos amarlos con el amor de Cristo. Debemos estar juntos cada día, alabar a Dios con todo nuestro corazón. No hacer excepción de personas. ¿Ah? Dios nos bendiga, hermano. Dios nos guarde para poder meditar, ¿no es cierto? Mire qué lindo, porque Dios pagó por todo. Dice, mi hermano, el 27, saltamos al 27 para cortar un poco, ¿no es cierto?, el mensaje, saltamos al 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mire, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembros cada uno en particular. ¿Se da cuenta, hermano? Miembros los unos a los otros. Miren lo que nos dice el 28. Ya vamos a estar terminando, mi hermano. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Y nos empieza a explicar para que nos demos cuenta nosotros, mi hermano. Luego profetas. Lo tercero maestros. Luego los que hacen milagros. Si usted lo separa, mi hermano, lo va viendo cómo Dios lo está marcando las cosas, mi hermano. Por eso no todos podemos ser igual, mi hermano. Dios nos bendiga. Dios no habla de esta palabra, mi hermano. Dice, luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen dones de lengua. Esto es lo que nos habla. Esta es la verdad que nos dice el Señor Jesucristo. Y usted podemos leerla de nuevo, detenidamente, ¿no es cierto? Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente. ¿Por qué no dice apóstoles? ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué nos habla el Señor de cuando formó la iglesia? Dice, fundaron apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Fíjese usted en detalle. Cuando Dios formó la iglesia, ¿la formó ¿dónde? En los apóstoles, mi hermano. Dios nos bendiga. Por eso nos dice esta palabra, aquí nos habla de su palabra. Por eso cuando fundaron apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. El que administra, ¿no es cierto? Nuestro Dios. A través, ¿no es cierto?, de su Espíritu Santo, mi hermano. A uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros. Miren, vaya separándolo, mi hermano. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo nos podemos extraviar? No podemos extraviarlo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no es cierto? Dios nos de la fuerza, ¿no es cierto? Por eso nos habla el Señor Jesucristo. Ya vamos a estar terminando, mi hermano. Y ahí el 29 dice, hace la pregunta, un signo de interrogación, ¿son todos profetas? ¿Nos gustaría ser todos apóstoles? ¿Son todos apóstoles? ¿Nos gustaría ser todos apóstoles? Dios nos bendiga, todavía por ahí hay apóstoles, pero Dios nos habla de una iglesia que formó. Eran 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque eran 12 tribus de Israel, mi hermano. Por eso eran 12 apóstoles. Dios nos bendiga. No es porque al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, Él conoce todas las cosas, Él lo sabe. Y Él nos habla de su palabra y dice, ¿son todos apóstoles? No son todos apóstoles. Y nosotros lo miramos así también. Dice, ¿son todos profetas? Todos queremos ser profetas, ¿no es cierto? Todos, ¿no es cierto? Todo el mundo. Dios nos guarde, nos ayude. ¿Son todos profetas? Hoy día hay mujeres profetizando, tantas cosas. Profetas por allá, profetas por acá, ¿no es cierto? Dios nos bendiga. Y muchas veces, hermanos, estamos creyendo a los profetas. Y no creímos, ¿no es cierto?, donde dice el Señor Jesucristo que hay obreros que dan tu comida a tu tiempo. El Señor dice, mi hermano,
que hay obreros que dan pero no es tan buena la comida a lo mejor. No suena tan bonita la comida, pero son porotos, mi hermano. A lo mejor allá le dan manjares, mi hermano, pero no es real, mi hermano. Tenga mucho cuidado con aquello. No se esté alimentando donde no se debe alimentar. Le dan allá manjares, pero aquí el Señor le da porotos, mi hermano. Y son buenos los porotos, mi hermano. Lo afirman a uno, mi hermano. Dios nos bendiga. Dios nos guarde, mi hermano, para meditar. Pero qué lindo, pero se adornan las palabras, pero lo hacen tilbar las palabras, mi hermano. Y quedan así perplejos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, mi hermano, para meditar, ¿no es cierto? Dice, todo, mire, y dice, empieza así, a preguntar, ¿todos maestros? ¿Son todos maestros? Dios nos guarde, ¿no es cierto? ¿Hacen todos milagros? Muchas veces nos habla el Espíritu Santo, mi hermano, y no nos damos ni cuenta que el Espíritu Santo lo está hablando porque no estamos ni ahí, porque somos tan grandes, mi hermano, que no nos entra las balas, mi hermano. Dios nos bendiga. Pero Dios nos ayude, ¿no es cierto? Pero meditando. Siempre cuando estemos escuchando la verdad de Dios, tenemos que estar clamando al Señor. Señor, es tu palabra. Házmela entender, Señor. Dios no. Muchas veces no habla, como al pueblo de Israel lo hablaba, ¿no es cierto? Pero muchos no querían entender. Entonces, Señor, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Dios nos guarde, nos ayude para meditar, ¿no es cierto? Miren lo que nos sigue diciendo, ¿no es cierto? El 12:30, ¿no es cierto?, de 1 Corintios. ¿Tienen todo don de sanidad? No, pero todos podemos hacerlo porque tenemos el Espíritu Santo. No dice así la Biblia. No nos enseña aquello. Dice su palabra, ¿tienen todo don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? No podemos hablar todo. Pero la Biblia nos enseña. Esta es la verdad. ¿Se fija, mi hermano? ¿Tienen todo don de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todo? Qué bonito, ¿no es cierto? Dios nos guarde, nos ayude, mi hermano. Miren qué linda la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos confundirlo, mi hermano? Pero nuestro corazón nos engaña. Dice que engañoso el corazón del hombre. Nos ayude el Señor Jesucristo y ponga, ¿no es cierto?, esa virtud en nosotros. Dice, ¿no es cierto?, procurar, 31, procurar pues los dones mejores, mas yo muerto un camino aún más excelente. ¿Sabe que hay dones maravillosos, mi hermano, gloriosos? Pero el apóstol muestra un camino más excelente. ¿Por qué? No todos los dones pueden estar en nosotros para ministrar, para trabajar en la obra de Dios. Pero sí, el apóstol nos enseña algo grande. Que el amor de Dios puede estar en todo porque era derramado el amor de Dios en nuestro corazón. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, mi hermano. Miren lo que nos dice, mi hermano, en Romanos 12. Ya terminamos con esto, mi hermano. Vamos a leer 3 textos, mi hermano. En Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha dado, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dice el 7, y si de servicio en servicio, o del que enseña en la enseñanza. Miren lo que nos dice el 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios nos guarde, nos ayude, Dios los bendiga, hermano. Vamos a dejar hasta ahí la palabra para que usted medite y el Señor Jesucristo le bendiga, le con ricas bendiciones y pueda usted compartir esta palabra, ¿no es cierto?, a un familiar, ¿no es cierto?, a un amigo, ¿no es cierto?, puede llegar muy lejos para que podamos reflexionar cómo trabaja el Espíritu Santo, hermano, cómo trabajó en los profetas, en los apóstoles, cómo trabaja en nosotros. Dios nos guarde y nos ayude para que no tener más conceptos que el que debemos de tener, sino que vivir este Evangelio, hermano. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dios nos bendiga, nos guarde, nos colme ricas bendiciones, mi hermano, a todos. El Señor bendiga a nuestra hermana Berta Palomino. Dios le bendiga también a nuestro pastor de aquel lugar, ¿no es cierto? Dios le guarde, le colme ricas bendiciones, ¿no es cierto? Y la gloria es para nuestro Rey, ¿no es cierto? Muchas bendiciones, mi amado pastor José Acuña, junto a su familia y congregación. Un abrazo a la distancia. Nuestro hermano Octavio también, un abrazo, mi hermano, para usted. Dios le bendiga, le colme ricas bendiciones también para la congregación, para su esposa, para su familia, ¿no es cierto? Y para la congregación de aquel lugar, ¿no es cierto? Y para su padre también, Dios le bendiga, le guarde, le colme ricas bendiciones. Y así, mi hermano, Dios nos bendiga, hermano. Lidia Yamín también, Dios le bendiga, le colme ricas bendiciones, ¿no es cierto?
Hermano Madariaga también, Dios le guarde, ¿no es cierto? Tortas Caseras Normita también, el Señor, un abrazo gigante para ella y Dios le bendiga, ¿no es cierto? Y nuestro hermano Roberto Toledo también, muchas bendiciones, mis amados hermanos en Cristo. Dios le bendiga también a nuestro hermano, así nuestra hermana Nancy también, y así el Señor bendiga a todos los que están conectados y los que se van a ir conectando. Y si Dios nos permite, nosotros estaremos en otra oportunidad hablando allí, ¿no es cierto?, de lo que Pablo dice a través de esta palabra, ¿no es cierto? Procurar, pues, los dones mejores, mas yo os anuncio un camino más excelente. ¿Y por qué le habló mi hermano? Porque en los Corintios había muchos dones. Y tienen que estar los dones, mi hermano, en la iglesia. Pero le habló algo más perfecto. ¿Ah? El amor. Y después, ¿no es cierto?, estaremos en otra oportunidad, ¿no es cierto?, si Dios lo permite, estaremos hablando de aquello del amor. El amor que todo lo puede, que todo lo soporta. Y también estaremos tocando también allí, ¿no es cierto?, el día, ¿no es cierto?, estaremos tocando, ¿no es cierto?, el 14 también, de las lenguas, también estaremos hablando de ellos. Y que el Señor les bendiga, les guarde, les colme ricas bendiciones. A toda la paz de nuestro Rey esté en cada corazón, y invitándole para mañana en servicio de carácter espiritual en este lugar, para que le demos al Dios del cielo toda honra y toda gloria, porque para Él es la honra, para Él es la gloria, para Él alabanza, y le damos gracias porque agradecidos de este Dios tan maravilloso que un día salió nuestro encuentro, no porque éramos mejor, sino por su bondad tan grande, por su amor tan maravilloso. Señor bendiga a mi compañera que está conmigo aquí, tu hermana Nancy Olivo también, así que Señor la guarde, las con ricas bendiciones cada día, ¿no es cierto? Y vamos a clamar al Señor Jesucristo, hermano. Vamos a darle gracias por esta porción de esta palabra, ¿no es cierto? Eterno Señor, te damos gracias en este día tan glorioso, Señor, por su bondad tan maravillosa, porque usted nos concede, Señor Jesucristo, un día más de vida. Señor, sabemos, Señor, que es maravilloso lo que usted ha creado. Vemos el sol, vemos la luna, vemos las estrellas, Señor, vemos el mar, vemos las cordilleras, Señor, vemos la grandeza que usted ha creado. Hermoso lo que usted ha formado, es glorioso, es maravilloso. Muchas veces, Señor, cuando estábamos muertos, no podíamos discernir lo que nuestros ojos podían ver, Señor, pero hoy podemos contemplar, Señor, y gracias por este día que nos ha dado, Señor Jesucristo, porque si no fuera por usted, Señor Jesucristo, no estaríamos de pie. Gracias le damos a usted, Señor, por todo, Señor, por mi esposa, por mis hijos, por mis hijas, por mis nietos, por mis yernos, por mis yernas, Señor. Gracias, Señor, por este remanente que ha puesto en este lugar. Y bendiga, Señor, a aquellos que están conectados a través de esta plataforma. Bendiga los corazones, Señor Jesucristo, Padre amado. Bendiga a este pequeño, Señor, que ha llegado a este lugar también, Señor Jesucristo. Y usted, Señor Jesucristo, lo va a libertar, Señor, porque vino a libertar al cautivo, Señor Jesucristo. Bendiga a este pequeño, ponga su bendición en él. También le pedimos por aquella sierva que pedía, Señor, nuestro obispo, Señor, que usted ponga su mano gloriosa, porque usted es dueño de la sanidad, Señor. En sus manos está callada nuestra vida, también por nuestra hermana Bernardita, Señor, que usted la guarde, usted la ayude, y así, Señor, por nuestro pastor de aquel lugar de la palmera, Señor, usted glorifíquese por amor de su nombre, Señor. Le pedimos también por las ancianitas de este lugar, nuestra hermana Florentina, Señor Jesucristo, nuestra hermana Mercedes, nuestra hermana María, que le hemos visto en este lugar, Señor, y le damos gracias, Señor, nuestro hermano Conchita, ancianito, que usted se glorifique, Señor, y gracias, Señor, por estos pequeños, Señor, que ya están sanitos, Señor, que tal vez los hombres decían, Señor, que había enfermedad en ellos, pero usted, Señor, allí puso su mano y no hay nada en ellos, y gracias le damos, Señor, y le pedimos esa bendición, que esta palabra pueda tocar nuestra vida, nuestro ser, nuestra alma, y pueda hacerlo reflexionar, Señor, que usted que va por delante. Usted que hace todas las cosas, Señor. Y nos dejó esta palabra tan clara, escrita, Señor, para que no nos equivoquemos. Su palabra dice, Señor, que aun el hombre muy torpe que sea, no se puede extraviar del camino. Gracias le damos, Señor, y le pedimos esa bendición de lo alto. Que usted, Señor Jesucristo, bendiga a todos aquellos que están conectados, Señor, y aquellos que se van a conectar un momento más. Y pongan la bendición del cielo en ellos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro hermano Guido Yañez también, el Señor Jesucristo lo bendiga, lo cual me reca bendición.